Muy buenas tardes. Aprecio mucho la invitación de Audir, de Luciano, de Mariana, para tener la oportunidad de platicar con ustedes de este tema tan amplio que se refiere a los 100 años de historia en los cuales se han entrecruzado las debates, conflictos, suposiciones acerca de dos corrientes, si es que se puede llamar el anticomunismo corriente, que son centrales en las discusiones intelectuales y políticas del siglo XX. De hecho, es difícil hablar del anticomunismo como corriente, pero en buena medida, porque el anticomunismo es como la articulación de múltiples prejuicios o de múltiples supuestos que consideran, digamos, que el comunismo es mucho más cosas de las que realmente es y ha sido. Pero bueno, vamos a tratarlos como si fueran equivalentes. Lo que sí es cierto es que uno es la contraparte del otro. De hecho, si pensamos en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, pues el comunismo tiene una escasa presencia política, al menos en términos de organizaciones, en términos electorales, bueno, varía según los países, pero digamos no tiene la fuerza que llegó a tener en el siglo XX, y sin embargo el fantasma del comunismo sigue pesando tanto como pesaba en el siglo XX, o bueno, digamos en el siglo XIX, que es bastante llamativo, digamos, este desfase entre la importancia política real que tiene actualmente el comunismo. Yo no quiero sugerir siquiera que el comunismo esté extinto, que esté desaparecido, o que no tenga propuestas que sean relevantes para el siglo XXI, pero me refiero a su presencia política. Entonces llama la atención este desfase entre las capacidades políticas reales del comunismo en el siglo XXI y el peso que todavía tiene el fantasma en la articulación de múltiples, yo diría, prejuicios de muy diversa índole, pero que se juntan, digamos, un muy diverso origen, pero que se juntan en oposición a el comunismo. Entonces, la exposición que les haré el día de hoy será un recorrido breve a lo largo de 100 años de historia, referido fundamentalmente a México, pero haré algunas conexiones con los debates en otras partes del planeta. Entonces, sin más, inicio mi exposición. Nada más para señalar esta confusión a veces de errores. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. No sé, por ejemplo, en la década de los 30, ¿no? Pues los sinarquistas podían considerar al cardenismo una versión del comunismo. Los seguidores de von Mises en México, que después fueron los creadores de escuelas tales como el ITAM, pues también consideraban al cardenismo como una especie de realización en México de los planes quinquenales soviéticos, y así nos podríamos extender. Entonces, desde distintos frentes, desde distintos focos, se ha juzgado al comunismo, aunque no necesariamente con una precisión conceptual, digamos, clara. Yo seguiría aquí en una idea de Eric Hobsbawm, en el sentido de que para entender, al menos en nuestra época, al comunismo, hay que verlo en relación con el anticomunismo.
Esto es, quizás sería un apunte para trabajos posteriores, el ver las corrientes en relación unas con otras, ver el conflicto y ver cómo van evolucionando unas y otras. Entonces, en lugar de estudiarlas por separado, y ese fue el intento con Daniel Kent, estudiarlas en sus conexiones. Bien, como ustedes saben, las ideas acerca del comunismo, lo que se conocía del comunismo en el siglo XIX en México, pues era realmente poco. Aunque hay algunas menciones a la palabra, algunas referencias a Marx en la prensa obrera, en una de las publicaciones, en El Socialista, se imprimió la primera parte del Manifiesto Comunista, pero en realidad se sabía muy poco del comunismo, y los nexos que tenían los socialistas mexicanos decimonónicos con las corrientes europeas eran más bien con los grupos anarquistas que con los grupos comunistas. De hecho, pues la organización que crea Plotino Rodacanati, la Social, en 1871, con quien se relaciona es con la Federación del Jura, que es una de las, que era la escisión de la Internacional que sigue la línea bakuninista. Yo creo que es en México y en buena parte del mundo la Revolución Rusa la que hace que el comunismo se difunda de manera mucho más amplia. En México es sin duda y está muy asociado, obviamente, con la formación del Partido Comunista Mexicano en el año de 1919. Aunque el Partido Comunista Mexicano ya venía, digamos, ya tenía como un origen en el Partido Socialista, pues es un impulso muy importante el triunfo de la Revolución Rusa y después la presencia de Mikhail Borodin en México para constituir este partido. Y también, pues ahí hay que recordar que la Tercera Internacional, que se fundó en ese año en San Petersburgo en 1919, pues tenía la directriz de formar partidos comunistas donde se pudiera en buena parte del mundo. Entonces, me quedaría con esta idea. Es la Revolución Rusa crucial para la difusión del pensamiento comunista y del pensamiento de Marx en buena parte del mundo. Ahora bien, el Partido Comunista Mexicano, en origen, fue un partido pues, pequeño, pero no obstante, digamos, numéricamente no ser muy relevante, tuvo en los primeros años de vida, incluso las primeras 2 décadas, pero la del 20 sin duda de manera muy relevante, presencia en la organización obrera, en la creación de centrales obreras como la CGT en 1921, y por otro lado también una influencia importante en el movimiento agrario, en las ligas agrarias, ahí muy opuesto y confrontado con las corrientes, digamos, que venían de la Revolución Mexicana. Pero bueno, ahí tiene presencia. Pero más que en esos movimientos, esto es, obrero y campesino, la influencia en el medio cultural fue bastante alta, bastante relevante. Esto es en buena medida porque desde que se empieza a publicar su órgano de prensa, el Machete, logra atraer a artistas que venían, algunos de tener una formación en Europa, como fue el caso de Diego Rivera, o habiéndose formado en otros lados, pero en cualquier caso, muy influidos, digamos, por el ánimo de la Revolución Mexicana. Entonces, desde el principio hasta el Machete, el último Machete, digamos, y bueno, el periódico editado en 1981, el nexo con los artistas fue un nexo importante. Entonces, tan es así que
miembros del Partido Comunista, artistas asociados con él, participaron en el Sindicato de Obreros Técnicos y Pintores y Escultores en el año de 1922, después en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEA, en 1934, posteriormente en el Taller de la Gráfica Popular, 1937, y en el año de 1947 en la Sociedad Mexicana de Grabadores. Regreso a la década del 20, ustedes recordarán que Diego Rivera está ausente en México durante la Revolución Mexicana, regresa ya concluida la Revolución Mexicana y pronto o relativamente pronto se afilia al Partido Comunista Mexicano. Bueno, Diego Rivera es de los primeros artistas mexicanos que va a la Unión Soviética. A él lo invitaron un sindicato para conmemorar el 10º aniversario de la Revolución Rusa. Rivera tendrá 2 estancias largas ambas en la Unión Soviética, la primera con ese motivo y otra después en la década de los 50, en el año del 55, cuando se va a tratar el cáncer. Ahí ya habían empleado la bomba de cobalto en la Unión Soviética para tratar el cáncer, y entonces va a un hospital que se llama Botkin en Moscú a tratarse el cáncer. No sé si lograron ver en 2017 las 2 exposiciones muy bonitas, muy interesantes de Diego Rivera que hicieron con motivo de la Revolución Rusa en México. Una de la primera estancia de Diego Rivera, que estuvo la exposición en la casa, el taller de Diego Rivera, y la del segundo viaje de Diego Rivera en la Alameda. Bien, de la primera estancia, Diego Rivera, bueno, antes incluso de que vaya Rivera a la Unión Soviética, es importante subrayarlo, viene primero a México Mayakovsky. Mayakovsky viene a México, Vladimir Mayakovsky, el poeta constructivista, en el año de 1925, y queda bastante impresionado por los murales de Diego Rivera y califica a los frescos de la SED como la primera pintura comunista del mundo. Luego, aunque no viene a México, pero sabe de estos murales, está el Anatoly Lunacharsky, esto es el comisario del pueblo para la instrucción pública, que ve en el arte público mexicano una conexión con la prolet cult, es decir, la cultura proletaria que estaban promoviendo en la Unión Soviética. Bueno, después de esto es cuando se da el viaje de Diego Rivera a la Unión Soviética, y allí, donde permanece varios meses, se incorpora al grupo que se llama Octivar, esto es Octubre, que estaba formado pues, por artistas vanguardistas, Pudovkin, el cineasta, Rodchenko, Mayakovsky o Popova. Y se vincula con este grupo, ignoro la razón, todavía no me queda clara por qué abruptamente regresa Rivera a México en el año del 28, porque ya había pactado con los artistas soviéticos llevar el muralismo a la Unión Soviética. En cualquier caso, ahí hay un primer contacto entre los artistas mexicanos y la Unión Soviética en esta efervescencia, digamos, de la cultura comunista que se daba en México en la década de los 20. En la década de los 30, esto se complementará con las editoriales. En la década de los 30 aparecen las primeras editoriales que publican textos comunistas en México. Frente Popular se llama uno, y de ahí saldrá Ediciones de Cultura Popular, que después rescatará el Partido Comunista Mexicano, pues hasta su desaparición, supongo. Pero esas editoriales, digamos, aparecen en la década de los 30 y
comienzan a popularizar las ideas de Stalin, sin duda, pero también algunos textos de Lenin y también de Marx. Entonces, lo que quiero llegar hasta este momento es a plantear que ya hay una cultura comunista, o se está formando una cultura comunista en México desde la década de los 20, y creo que esa cultura comunista todavía no acaba de desaparecer, queda algo en el medio mexicano. La década de los 30 tiene cambios muy importantes tanto en México como en el panorama internacional, y da lugar a elaboraciones muy interesantes y a una confrontación ya bastante más clara que la que había antes, porque en la década de los 20 en México prácticamente no había anticomunismo, pero en la década de los 30 ya hay anticomunismo. Y esto se da, digamos, por varios motivos. En primer lugar, bueno, la crisis económica del 29-32, después el avance del fascismo, sobre todo en la década de los 30, y lo que se veía, al menos de varios lados, como la posibilidad o la inevitable prácticamente de que el comunismo se extendiera en distintos países. Entonces, por estas razones y quizá otras, en la década del 30 se ve las posibilidades, digamos, revolucionarias altas todavía, y por otro lado se expresan, digamos, de manera clara las limitaciones del liberalismo. Esto es el liberalismo económico, que en la crisis del 29-32 muestra que no tenía muchas respuestas para contender con la crisis, y sin duda el avance del fascismo también pone en cuestión al liberalismo político. Entonces estaba la expectativa comunista y de otro lado la conciencia de que el liberalismo tenía limitaciones que no podían subsanarse, digamos, fácilmente. Entonces, desde los planteamientos comunistas, pues se veía, por un lado, la posibilidad de transitar al comunismo en los países avanzados. Pienso en las ideas políticas de Gramsci, en una estrategia distinta de la de Lenin, pero de todos modos que veía posibilidades revolucionarias en el mundo occidental. La idea de Trotsky todavía en los 30, que pensaba que el modelo de la Revolución Rusa podría desarrollarse en todo el planeta y en otras geografías, digamos, también era una idea importante que estaba en el debate, o incluso la idea de Stalin de que había que fortalecer primero a la Unión Soviética antes de extender el comunismo a distintos lugares. Pero digamos, hay una serie de elaboraciones desde el lado de la izquierda comunista que eran, digamos, muy esperanzadas, y que algunas tenían una riqueza teórica importante. Y de otro lado, por las razones que les mencioné, el liberalismo estaba en retirada. Entonces, es un momento muy importante, el año de 1938, para comenzar o para intentar relanzar el liberalismo en Europa. En el año del 38, en París, hay una reunión de intelectuales bastante eminentes que se dan a la tarea de relanzar el liberalismo. Ellos veían, por un lado, con el modelo soviético, y por otro lado, como se estaba desarrollando el nacionalsocialismo en Alemania, pues que se estaban imponiendo los estatismos. Entonces el liberalismo de capa caída en esa época siente los intelectuales la necesidad de relanzarlo y de confrontar esas dos formas de estatismo. Entonces en París se reúnen en el 38 para relanzar el liberalismo. Entonces hay desde autores como Lippmann,
periodista, Ludwig von Mises, un economista que tuvo mucha importancia en México, sobre todo vamos a hablar un poco más de él en un momento más. Friedrich von Hayek, pues, incluso llegó a ser premio Nobel en 1975, Raymond Aron, Rostow, que participan en esta reunión. La idea era volver a poner al día la propuesta liberal y incluso es Rostow quien plantea el término neoliberalismo para hablar de un liberalismo de nueva generación. Bien, ahí es el primer paso. Y después de esa reunión exploratoria, en el año del 47, se forma un grupo en Suiza, que es la Sociedad de Mont Pelerin, en Suiza, en un balneario suizo, donde se empieza a articular la propuesta llamada neoliberal. De hecho, se reunieron múltiples veces en distintos países, incluso cuando hubo una reunión en los Estados Unidos, de allí vendrán invitados, ya es en el ITAM, invitados von Mises y von Hayek a dar conferencias en México. Bueno, ya cuando se forma el grupo este de Montpellier, en 1947, las figuras principales son von Hayek, von Mises, también participa Karl Popper, Milton Friedman y otros intelectuales de primer nivel. Para esto, en ese momento, ya von Hayek ha publicado su libro Camino de Servidumbre, que sería su primera teorización con respecto de la amenaza estatista que incluso considera totalitaria. Bueno, el efecto en México es importante. Es en la década de los 30, que es cuando está desarrollándose la política cardenista, y Cárdenas toma algunas ideas, y eso hay que decir, de los planes, no más que los planes quinquenales, algunas ideas keynesianas, para ser más precisos. Por ejemplo, el déficit del Estado, ¿no?, para incentivar el desarrollo económico, el déficit financiero del Estado, un déficit monetario. Empieza a haber una respuesta, incluso de alguien que participó en el grupo cardenista, aunque no era cardenista, Luis Montes de Oca, que fue presidente o director más bien del Banco de México. Él más o menos convive con Cárdenas, pero se acaba confrontando pues, por las ideas económicas de Cárdenas que no le satisfacían. Entonces Montes de Oca entra en contacto con el grupo que se está formando primero en París y después en Montpellier para comenzarlos a traer a México y digamos, incentivar una discusión en torno de la política económica, y quien viene más veces es von Mises. De hecho, uno de los lemas del ITAM es una frase de von Mises. Y Montes de Oca lo trae y además pone en contacto a los intelectuales, sobre todo a los economistas, con los banqueros mexicanos. De hecho, el que auspicia después, en el año del 46, la creación del ITAM, era el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Raúl Bailleres. Entonces, digamos, Montes de Oca, que además pues, era una persona bastante instruida, logra conectar a unos con otros, a los intelectuales, digamos, que están tratando de relanzar el liberalismo con los, digamos, agentes que pueden desarrollarlo o llevarlo a la formación de cuadros académicos y cuadros intelectuales en el país.
Ahí hay un libro muy bueno de María Eugenia Sotelo, de la Facultad de Economía de la UNAM, que cuenta muy, muy bien esta historia. Se los recomiendo bastante, lo publicó el Fondo de Cultura hace como 5 años. Bueno, un libro de historia intelectual además, que falta hacer historia intelectual de la economía, es uno de los aciertos, digamos, de ese libro. Bueno, Montes de Oca tradujo al español un libro de Lippmann que se llama Retorno a la Libertad, y uno de los primeros trabajos de von Mises, que es el socialismo, análisis económico y sociológico. Este se publicó en español en 1961, pero el texto original apareció en 1922. De hecho, von Mises es uno de los primeros teóricos críticos de la Revolución Rusa. O sea, ahí es no sé si sea el primero, pero sí es de los primeros, que en 1922 desliza la tesis de que el nacionalsocialismo es hijo del comunismo, ¿no? Cosa que después vendrá algo en Hannah Arendt, o vendrá en Furet, por ejemplo, o en otros. Pero quien deja, digamos, esa idea sembrada es von Mises desde 1922. Y von Mises incluso se anima a escribir una crítica del proyecto económico de Lázaro Cárdenas en una monografía que apareció en el año de 1942. Von Mises también, cuando se crea el ITAM, digamos, es como referente intelectual del ITAM, lo traen como una especie de consejero acá a México, aunque quien dirige el ITAM es Eduardo García Maínez, pero en realidad quien mueve los hilos es Montes de Oca. Entonces, mientras está ocurriendo eso desde el lado de la intelectualidad liberal o neoliberal, como la querramos llamar en este momento, los comunistas mexicanos estaban realizan una reunión invitados por Lombardo Toledano, Vicente Lombardo Toledano en 1947, que es la mesa redonda de los marxistas mexicanos. Entonces, aquí es muy curioso porque mientras los neoliberales piensan que hay que reagruparse, los comunistas, al menos en la línea de Lombardo, bueno, que Lombardo no estaba en el Partido Comunista, pero por otro lado, digamos, tenía unas ideas bastante coincidentes, sobre todo con los planteamientos de Stalin, también consideran que la izquierda debería reagruparse. Entonces, Lombardo lanza la idea de que hay que crear un nuevo partido, un partido que sea la unión de distintas clases, sobre todo las clases trabajadoras, pero también, digamos, la pequeña burguesía, incluso la burguesía nacionalista, o sea, muy en la idea de los frentes populares que los diseñados, digamos, por los comunistas en la década de los 30, pero que en los 40 ya se relanza, digamos, de otra manera, ya sin la amenaza fascista. Pero Lombardo, digamos, persiste en esta perspectiva. Entonces, lo que ya tenemos en la década a finales de los 40 es que se están reagrupando, conformando bandos enfrentados en líneas, digamos, comunista o anticomunista en ese momento. Mientras esto ocurre en México, a finales de los 40 y principios de los 50, hay una especie de... ¿Cómo llamamos de tiempo? 20 minutos. Sí, que se decía, perdón, a finales de los 40 y principios de los 50, se empiezan a configurar dos campos a nivel internacional, intelectuales, que tienen, digamos,
secuelas o tienen presencia en distintos países, entre ellos México. Por un lado, se empiezan a articular grupos de intelectuales en favor de la Unión Soviética. Concretamente, en 1949 se forma el Consejo Mundial por la Paz y otros, digamos, en favor de lo que se llama el liberalismo de la Guerra Fría. Y ese grupo o esos grupos se articulan alrededor del Congreso por la Libertad de la Cultura que se inaugura en París en 1950. El otro, el de la Paz, es en Varsovia en 1949. Entonces, si hablamos, digamos, de figuras internacionales, del lado de los que se van con el Consejo Mundial por la Paz, pues estaban Picasso, Sartre, Lukács, Matisse, Buñuel, Moravia, y de entre los latinoamericanos, Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Amado, Diego Rivera y Siqueiros. Del otro lado, o sea, figuras muy poderosas, pero del otro lado también, en torno al Congreso por la Libertad de la Cultura, se acercan figuras tales como Bertrand Russell, John Dewey, George Orwell, Albert Camus, Isaiah Berlin, Thomas Mann, Raymond Aron, y en Latinoamérica Alfonso Reyes, Borges y Octavio Paz. Eso se va, eso después. No, es que si uno sigue estas historias, digamos, en el tiempo largo, se explica muchas cosas porque se van digamos, se van reeditando viejas polémicas conforme va avanzando el tiempo. En México, quien tiene en América Latina y México, quien tiene una presencia muy importante alrededor del Consejo Mundial, del Congreso por la Libertad de la Cultura, es Julián Orkin. Julián Orkin es alguien que viene del Partido Obrero Unificado, el POU español, el de la Guerra Civil Española. Ahí estaban los trotskistas, entre otros. Bueno, parte de ellos se vienen a México. Uno es Gorky, el otro es Bartomeu, ¿cómo se llama? Costa Amic, el de la editorial, también viene del POM, y son los que reciben a Víctor Serge cuando Serge, bueno, quería irse a Estados Unidos, pero acaba llegando a México en 1940 y muere en 1947. Entonces, ese círculo que en los 40, principios de los 40, podríamos decir que estaba en la izquierda y que era muy afín a las ideas de Serge, ya en la década de los 50 se va tomando una deriva del liberalismo de la Guerra Fría, que después tendrá, digamos, vínculos con Vuelta y con otros proyectos, digamos. Pero incluso si ustedes ven Letras Libres o Vuelta, ahí siempre tratan muy bien a Víctor Serge, ¿no? Entonces es como pero digamos, después hay una ruptura de la gente que estaba alrededor de Víctor Serge, que vienen sobre todo los españoles y que se van derivando en una línea pues, más hacia la derecha. Bueno, entonces Julián Borkin es una figura importante para el mundo latinoamericano y mexicano como organizador del Congreso por la Libertad de la Cultura. En ese momento, todavía los 50, finales de los 40 a los 50, el comunismo está en un periodo, digamos, pues, con prestigio y con bastante influencia en el mundo. No tanto porque se quisiera
eh, digamos, los países occidentales acercar a las propuestas comunistas, pues de hecho ya era mucho más fuerte la socialdemocracia, sino el comunismo es muy importante, incluso el comunismo soviético, como referente en el tercer mundo para las independencias, las guerras de liberación e incluso las revoluciones. Entonces, entre la resistencia contra el fascismo y por otro lado la descolonización del tercer mundo, el comunismo como que recibe un nuevo aire en el mundo en la década de los 40, 50. Y ya no digamos victorias como en China en 1949 y después en múltiples países del tercer mundo. Lo cierto es que ahí ya está otra vez un tanto tenso el campo intelectual, porque de un lado el comunismo ha ganado, digamos, las conciencias en distintos lugares, pero por otro lado el liberalismo de la Guerra Fría también ha ganado posiciones en espacios intelectuales importantes. Entonces, allí hay, digamos, esa tensión, esa conformación del campo intelectual y que después tendrá repercusiones en debates, publicaciones, etcétera, en las décadas siguientes. En México, por ejemplo, ligan mucho las ideas del liberalismo de la Guerra Fría con el proyecto de Miguel Alemán, digamos, el proyecto de desarrollo económico, pero además, digamos, en otros frentes también es importante. Por un lado, se plantea esta idea de que si se quiere salir del atraso hay que industrializarse, hay que apoyar a la iniciativa privada, etc. Y de otro lado, están las ideas más conocidas del antiimperialismo también en esa época. Después, en la década de los 60, ahí, digamos, es una época en la cual hay un replanteamiento, un relanzamiento de las ideas de la izquierda y de la izquierda comunista, en parte por las revoluciones. En el caso latinoamericano será muy importante la revolución cubana. Y por otro lado, digamos, el segundo ciclo de guerras de liberación nacional que hay en este caso en Asia. Entonces, autores como Charles Wright Mills, por ejemplo, pues se vuelve muy conocido en lugares como América Latina. Ya él, bueno, se muere muy joven, ya había publicado 3 libros de sociología bastante importantes, pero bueno, publica en 1960 un libro que se llama Escucha Yankee, que lo acaba de reeditar del Fondo de Cultura Económica, que es pues un llamado de atención al público estadounidense para tomar en cuenta las razones de los revolucionarios cubanos. Ese libro se leyó muchísimo en México, como en un año tuvo como 3 o 4 ediciones y ediciones de 20,000 ejemplares o de cosas así. Le fascinó a Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes es de los primeros que van en Cuba, va Pablo González Casanova, luego va el primer libro que edita ERA, es La batalla de Cuba, que es de Fernando Benítez, etc. La influencia es muy importante. Yo creo que la revolución cubana en los 60 abre un horizonte intelectual muy importante en América Latina. No me enredo en esto, pero yo creo que 3 movimientos en América Latina considero que están muy ligados con la Revolución Cubana y me refiero a movimientos intelectuales. Es
la teoría de la dependencia, bueno, y políticos, la teoría de la dependencia en economía, la teología de la liberación en la, digamos, terreno político, social, y el boom latinoamericano. Entonces yo creo que si un día hiciéramos una historia intelectual de los efectos de la Revolución Cubana, más allá, digamos, de cómo la podemos valorar ahora o en las últimas décadas, en la década de los 60 yo creo que cambió bastante la conciencia intelectual latinoamericana. Bueno, para lo que va a ser de los 70, quizás deberías empezar en los 60. Revueltas bajo Cuba, Sánchez Vázquez elabora sus ideas estéticas a partir de la Revolución Cubana, también está por allí, etcétera, etcétera. O sea, antes de, bueno, tenía mucho prestigio, digamos, la Revolución Cubana. Bueno, ese es uno. De otro lado, pues están las ideas de Frantz Fanon, anticoloniales. Eso es fundamental, yo creo que, por ejemplo, para entender algunas de las ideas de Che Guevara, hay que leer antes a Fanon. Entonces tenemos de un lado a Graeme Mills, a Fanon, a Marcuse, ¿no? El Marcuse que ya considera pues, agotada la posibilidad, digamos, de desarrollar una, digamos, o sea, considera que para empujar la revolución en el primer mundo será necesario incluso influencias que vienen de fuera, porque Marcuse ve a una clase obrera enteramente asimilada por el capitalismo, ¿no? En el hombre unidimensional, pues es la idea como de la clase obrera alienada, que ya no pretende la revolución, sino lo que pretende es pues, vivir en las condiciones, digamos, óptimas que ha dado la socialdemocracia en Europa. Y serán los alumnos, digamos, radicales de Marcuse, sí, no discípulos, pero quizá alumnos, no sé, por ejemplo, Rudy Dusch, que cuando va a dar unas conferencias Marcuse a Berlín, que le plantean esta idea de que ahora hay que llevar la revolución del tercer mundo al primer mundo, a Europa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Marcuse también es parte de ese piso que configura o que ayuda a la reflexión de las izquierdas en la década de los 60. Fanon, Graeme Mills y sin duda Marcuse. Y en México yo creo que quien se acerca más a esas ideas será José Revueltas. O sea, José Revueltas, que ha tenido una evolución bastante larga, no obstante que murió a los 62 años, le alcanzó la vida para pasar por todas las corrientes posibles del comunismo, ¿no? O sea, es como una metamorfosis permanente, muy interesante. Él mismo es como una historia del comunismo, ¿no? Comenzó en el estalinismo, va al séptimo congreso de la Internacional en Moscú y pues, está mirando a Stalin. Después rompe con el Partido Comunista, lo expulsan 2 veces, y más que rompe, lo expulsan, y en la segunda expulsión, pues ya es cuando crea la Liga Leninista Espartaco, que es el origen de la nueva izquierda mexicana. Entonces, bueno, ahí ya está fuera del comunismo soviético, pero dentro del comunismo. En el año del 68, bueno, que va a dar a la cárcel, está en Lecumberri 3 años y medio, pues empieza a ver las bondades de la autogestión. De hecho, una de sus propuestas es la autogestión académica. Entonces está acercando al comunismo autogestionario, ya menos leninista, y al final de su vida incluso es crítico del leninismo. Nunca se sale del planteamiento, digamos, marxista de sus ideas comunistas, pero sí va teniendo esta evolución. Y digamos, pues en el 68, pues tiene la idea de que transitoriamente los estudiantes serán los que almacenarán la conciencia obrera para después regresársela a la clase obrera cuando la clase obrera se emancipe, ¿no? Entonces, en fin, bueno, no los entretengo más con las ideas de Revueltas, pero es yo creo que el que toma más
el ambiente intelectual de esa época y hace pues, elaboraciones propias bastante interesantes. De otro lado, pues está la izquierda armada, que en México florece, digamos, en la década de los 60, también es otra influencia, aunque no sea la única influencia, la Revolución Cubana. Y en la década de los 70, pues estará, yo creo que la elaboración intelectual mayor de la nueva izquierda, que insisto, para mí la inaugura en México José Revueltas, que es la revista Cuadernos Políticos, que se publica entre 1974 y 1990, donde están Arnaldo Córdoba, Carlos Pereira, Adolfo Sánchez Rebolledo, Bolívar Echeverría, y coordinados por Neos Espersate, que era la directora de Ediciones Era, y era quien auspiciaba Cuadernos Políticos. Yo creo que ese es como el momento de reflexión mayor de la nueva izquierda mexicana, esto en la década del 70. Cuadernos Políticos se comienza a publicar en 1974 y deja de publicarse en 1990. El último número está ya dedicado a la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa es la evolución de la izquierda, digamos, comunista, convertida ahora en nueva izquierda en la década de los 70. Bueno, me voy más rápido en los dos últimos segmentos. Después, en los 90, finales de los 80, los 90, pues lo que tenemos es la caída del muro de Berlín y después la desaparición de la Unión Soviética, el colapso de la Unión Soviética. Acaba lo que el historiador Josep Fontana llamaba el siglo de la revolución, el siglo XX para Hobsbawm es el pequeño siglo XX y para Fontana es el siglo de la revolución. Aquí la idea pues es sumamente lapidaria. Hay un texto que circuló mucho en el año 1989 de Francis Fukuyama, el famoso texto acerca del fin de la historia. Cuando Fukuyama hablaba del fin de la historia, lo que quería decir que no era el fin de la historia como disciplina, sino que la historia como proceso, como conjunto de acontecimientos, había llegado a su fin porque ya no había horizonte, ¿no? Entonces, la historia del futuro pues, sería un mero transcurrir del tiempo, porque ya no podía pasar nada sustancialmente distinto. Esto es, las personas, los grupos sociales, a lo que podían aspirar era a la economía del mercado y a la democracia representativa. Entonces ese era el horizonte para todo el mundo. Entonces, si no habías llegado a él, bueno, llegarías a él, pero ese era el límite. Esto es, la historia ya no había alternativa. ¿Por qué? Pues había caído en ese momento el muro de Berlín, después desaparecería la Unión Soviética, entonces ya no había ninguna opción para la economía, frente a la economía del mercado, es decir, la planificación económica ya estaba desechada, y por otro lado, la democracia representativa sería la forma óptima del ejercicio de la política. Se redescubre las ideas políticas de Popper. Popper elaboró su famoso trabajo La sociedad abierta y sus enemigos, si no me equivoco, se publicó en 1945 y bueno, nunca dejó de leerse, pero en los 90 otra vez se reciclan las ideas de Karl Popper, aunque hay que decir que Popper no era tan... Popper tenía cierta simpatía por la socialdemocracia, o sea, no era como Fukuyama sobre otros grupos, pero bueno, se reeditan las ideas de Popper, y en México se hace un congreso, un encuentro más bien, organizado por la revista Vuelta y patrocinado por Televisa, que en el año de 1990 que se llama... Sí, pero era de la libertad, ¿no?
ahorita por aquí lo tengo anotado, pero bueno, ahorita lo veo, ¿no? Sería el siglo XX, la experiencia de la libertad. Y básicamente, aunque no se presenta así, el telón de fondo son las ideas de Fukuyama. Al acabar la primera mesa, Octavio Paz declaró: parece que asistimos al fin del marxismo. Y la conclusión final se discuten cosas muy interesantes. Ahí, por ejemplo, si ustedes ven los libros que sacaron, las ideas de Castoriadis son sumamente interesantes, también las de Daniel Bell, hay que decirlo. De hecho, hay participaciones muy buenas, pero yo creo que las conclusiones que elaboraron Octavio Paz y Enrique Krause son bastante pobres en relación con lo que fue, hablo políticamente, no hablo de otras cosas, en relación con algunas de las cosas que se plantearon. Por ejemplo, Castoriadis pues, criticó el neoliberalismo, de hecho plantea que abandonar que el mesianismo era una tontería y cosas así, ¿no? O reivindicaba, no sé, la democracia directa Castoriadis con la idea de las sociedades autónomas, muy distinta de lo que concluyó el encuentro. Y el encuentro, pues prácticamente lo que acaba declarando es que la izquierda comunista está muerta, el marxismo está muerto, y el horizonte es más o menos como lo había visto Fukuyama. Y de hecho, allí Octavio Paz empieza a elaborar la tesis que después, ese es pues, un poquito después, ¿no? La pequeña crónica de grandes días, que es donde ya hace una especie de correlación, digamos, la caída de la Unión Soviética con la caída después, no es Esparta, ¿verdad? Con la caída del PRI. Es la sangre y la tinta de Bartra, ¿no? Pero ahí empieza ya a fluir la idea de que es una especie de movimiento universal en el cual irán desapareciendo todos los autoritarismos inspirados en ideas, en tesis revolucionarias. Entonces, el paralelo entre México y el bloque socialista. Algo está en paz, pero sí está más elaborado después en la sangre y la tinta de Roger Bartra. Bueno, entonces eso es lo que se plantea allí. Y a los 2 años responde Nexos con otro coloquio que se llama Los grandes cambios de nuestro tiempo, donde todavía se defendían algunas posturas, yo diría, socialdemócratas, ¿no? Es decir, todavía no era tan claro el acercamiento intelectual entre Nexos y Vuelta, y entonces todavía se reivindica la presencia del Estado en la economía, y digamos eso lo plantea varios de los que intervinieron. Ahí vino Eric Hobsbawm, no vino Perry Anderson, y todavía hay cierta diferencia entre Nexos y Vuelta. Y bueno, Carlos Fuentes, que daba unas frases muy sonoras, les dice: corremos el riesgo, en otras palabras, de pasar de una teología comunista a una teología capitalista, de los dogmas de Karl Marx sepultado a los de Adam Smith resurrecto. Esa fue la conclusión de Carlos Fuentes, digamos, de que, bueno, más adelante dirá que realmente el modelo óptimo es el capitalismo renano, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Después hay toda una discusión que no me meto, no tiene que ver con el tema de una disputa cultural por ver quién mandaba en la cultura nacional. Pero bueno, ese es, ya sea por la vía, digamos, liberal, en el caso del encuentro de Vuelta, o por el lado de la vía socialdemócrata de esa reunión de Nexos, ya se consideraba, digamos, el comunismo muerto y enterrado. Entonces, además, en esa época empiezan a desaparecer las publicaciones comunistas, las revistas teórico-prácticas desaparecen en ese momento. Entonces, ese es un momento como de victoria que
ya se considera pues, que ya hay que buscar otras vías. Bueno, el último segmento ya para terminar. En el siglo XXI, curiosamente, el viejo conflicto con la oposición comunismo-anticomunismo se ha reeditado con nuevos actores e incluso hasta sustituida por otras parejas de términos políticos. O sea, en el siglo XXI ya la oposición es neoliberalismo-populismo, ¿no? Pero si se fijan, los lugares que ocupa cada uno son muy parecidos a lo que era el comunismo y el anticomunismo. Esto es, por un lado, pues se ha encontrado en el siglo XXI, sobre todo, pensemos en la gran recesión entre 2008 y 2011, o ya no digamos los efectos de la epidemia del COVID, la necesidad otra vez de la intervención estatal en la economía, porque incluso uno de los reclamos, curiosamente, de los neoliberales a López Obrador es que no sea keynesiano, ¿no? Pues ellos tampoco eran keynesianos, ¿no? Entonces, pues, como pedirle peras al olmo, pero bueno, en fin. Es esta pareja la que se ha reconstituido, por ejemplo, Fukuyama, en uno de sus últimos libros, el que se llama Identidad, ya habla de que él salió como un rival inesperado del neoliberalismo. Entonces, lo que él llama las políticas del resentimiento es este rival inesperado pues, que ya no se imaginaba en su visión, digamos, de 1989, y que es el populismo, y bueno, concretamente piensa en Trump. Entonces piensa en sus últimos trabajos Fukuyama que el liberalismo tiene que asimilar las demandas y resolver las demandas que se le han planteado a propósito de los feminismos o de otros grupos para finalmente llegar al fin de la historia que ya no reivindica tanto. Bueno, pero vuelvo a esta pareja. En esta reconfiguración en el siglo XXI de la discusión o el conflicto comunismo-anticomunismo, yo veo de un lado al populismo y del otro al neoliberalismo. Entonces, acá el chiste es que uno y otro necesitan un antagonista, ¿no? El liberalismo, para situarse siempre en el centro, necesita estar desbordado primero por la izquierda, digamos, los comunistas en la época de la Unión Soviética, la Revolución Rusa, y por la derecha, pues el nazismo, ¿no? Ahora pues, está desbordado el liberalismo otra vez con su pretensión de estar en el centro por el populismo de izquierda o el populismo de derecha, como lo quieras ver. O sea, cualquier cosa que rompa el consenso neoliberal es percibida pues, como populismo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, en la misma manera que el populismo requiere un antagonista, ¿no? Discursivo, etcétera, etcétera, el liberalismo también necesita siempre un antagonista, porque siempre necesita situarse en la posición que considera, considera óptima. Entonces, creo que el efecto o la proyección de esa vieja discusión, o este viejo conflicto comunismo-anticomunismo, en el siglo XXI se traduce en esta pareja. Incluso, bueno, ya si ustedes se meten en la prensa o a las redes, o incluso a los medios impresos, pues se considera comunistas cosas que pues simplemente no lo son, ¿no? O sea, alguien puede ser populista, chavista, estalinista al mismo tiempo. No sé, el cardenal Sandoval Íñiguez en la elección intermedia también manifestándose contra el comunismo que avanza, y así del otro lado. Entonces, estas corrientes, estas tendencias que vienen desde el siglo pasado, creo que se han figurado en el siglo XXI con estos nuevos
agregados políticos. Y acá para cerrar, si von Mises en el 22 vio y dijo que el nacionalsocialismo era consecuencia del comunismo, y dijo que era consecuencia del comunismo, idea que después desarrollarán otros autores, porque las demandas de las clases populares, digamos, a las que trató de obedecer la Revolución Rusa, se tradujeron a las clases medias empobrecidas en los países donde después se vuelven fascistas. Entonces ahí viene la liga. Después otros autores dirán que el populismo es el hijo del fascismo. O sea, el populismo, en unas perspectivas, sería el fascismo en condiciones democráticas. Sería como el extremo democrático en el que se mueve el populismo. Entonces resulta pues que el gen maligno, si así es en una genealogía completa, viene de la Revolución Rusa, que pasa al fascismo y traduce el fascismo, exporta sus demandas, sus reivindicaciones, y después de alguna manera se reconfiguran en el populismo. Bueno, y acabo, y no tengo nada contra él, con otra referencia a Octavio Paz, las sociedades políticas. Cuando aparece el cardenismo, que sería muy interesante comparar ahora lo que se decía de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 con lo que se dice del Obrador ahora, ya se le condenaba por populista. Ahora resulta que Cuauhtémoc Cárdenas no es populista, sino es como izquierdista bueno, ¿no? Pero es más o menos así, lo dice Octavio Paz. Lo acusa de demagogo y de populista al neocardenismo, y el populismo, el de Cárdenas, escondía ya la semilla del totalitarismo. Muchas gracias.